Cuarto campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Oralidad, pasado y futuro. El miércoles 12 de julio, a las 8 de la tarde, conferencia La décima en el Caribe, una tradición de arraigo en las Antillas, con don Omar Santiago Fuentes, poeta, trovador y licenciado en Historia y Literatura por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. A las 9 de la noche, conferencia Palabra y Memoria, con la mesa de sabios, formada por doña Clotilde Cruz Peña, don José Julián Villanueva, don Marcos Hormiga Santana y don Juan López Vega. Miércoles 12 de julio, cuarto campus de etnografía y folclore, en la Villa de Ingenio. Punto original, porque uno de los participantes en ese concierto de ayer hoy está también en la condición de conferenciante. Me refiero a Omar Santiago Fuentes, puertorriqueño, máster en Artes e Historia con especialidad en estudios puertorriqueños por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, cito en el hermoso Viejo San Juan, un lugar emblemático de la Isla del Encanto, un lugar maravilloso. He tenido la suerte de visitar ese centro y está enclavado en un lugar en el que a uno le dan más ganas todavía de estudiar, la verdad, y de conocer las huellas que nos han traído hasta aquí. Como digo, él tiene este máster y es actualmente investigador y estudiante de doctorando en literatura del Centro de Estudios Avanzados, como digo, donde sacó esta maestría y donde está organizando todo lo concerniente a su tesis para los próximos años poder ofrecérnosla y convertirse en doctor, que yo diría que ya lo es en cuanto al conocimiento de la tradición. Ahora solo falta que lo pongan por escrito, por esto de la oralidad. Primero es la oralidad y después es la escritura, hasta en eso pasa. Omar es trovador, es director también de la Organización Cultural de Simanía de Puerto Rico, con quien organiza eventos internacionales de trovadores y con quien hace un sinfín de cosas más. Yo me atrevería a decir, entiendan ustedes que la amistad, el cariño y la admiración que siento por Omar me hacen que la presentación vaya más hacia el terreno de lo emotivo, pues diría que nos haría falta un Omar Santiago en cada uno de los lugares en los que la tradición tiene vida para que cobre mayor vida, porque su labor, además de la maravillosa labor como cultivador de este arte, su labor como gestor cultural es significativa y hay que ponerla en el lugar que merece. Es además, como digo, trovador e improvisador, compositor de décimas, ganador de decenas de concursos de trovadores en Puerto Rico, entre los que destacan ser ganador del concurso nacional de trovadores del Instituto de Cultura en 5 ocasiones, nada más y nada menos que en 5 veces se ha hecho con este galardón de trovador nacional de Puerto Rico a través del concurso que organiza el Ministerio. El Instituto de Cultura. Ha representado además a Puerto Rico en decenas de encuentros internacionales de trovadores en países como Chile, España, México, Cuba, Venezuela, Panamá, las Islas Canarias y en comunidades hispanas de Estados Unidos. Y en este caso en Canarias ha estado en 7 ocasiones en eventos con la tradición del verso improvisado, entre ellos, por supuesto, el festival Verseando con Ingenio, al que acudió hace algunos años y de alguna manera, pues, esta misma edición también nos hizo la visita, con lo cual es asiduo también de esta Villa de Ingenio, pero hoy por primera vez lo tenemos en esta versión de investigador y divulgador de la tradición oral y eso nos hace inmensamente felices. Yo quiero que de alguna manera pongan, como decía antes, la labor de Omar en el sitio que merece, porque muchas de las cosas que pasan en el presente, los que nos dedicamos a la investigación, en la docencia, sabemos que si hay un momento difícil de estudiar es el presente, ¿verdad? Porque uno, como forma parte de él, no logra a veces tener la suficiente distancia para ver las cosas con quizás el prisma más adecuado. Pero estoy seguro que cuando el tiempo pase y miremos atrás y veamos la labor desarrollada, entre otros, por Omar Santiago, seremos capaces de entender la importancia que tiene lo que actualmente se está haciendo en Puerto Rico. Ayer hablábamos de la importancia, y ya termino, de la importancia que tiene en el caso de la tradición oral el versolarismo en el País Vasco, ¿no? Yo siempre he defendido que evidentemente esa importancia que tiene, ese seguimiento que tiene, lo tiene por la fuerza que le da a la lengua vasca, al euskera, la tradición. Digamos que el versolarismo es una de las puntas de lanza del euskera. Si el versolarismo desapareciera, el euskera como lengua se resentiría. Sin embargo, esto que no pasa, por ejemplo, en Canarias o no pasa en otros lugares donde si se dejara de improvisar el español, por así decirlo, no se resentiría como tal, yo creo que en Puerto Rico pasa algo parecido. Porque de alguna manera la situación política en la que vive Puerto Rico, con esa constante
presencia de digamos, de lo anglófono en todos los sentidos, por no emplear otro término, pues hace que haya una presión con otra lengua como es el inglés, a la que se responde también con el español. Y quizás esa presión hace que la tradición cultural puertorriqueña, que se hace en español, evidentemente cobre un protagonismo que estoy seguro que Omar será capaz de descifrarnos con esta ponencia. Y como ya me he extendido más de la cuenta, los dejo con la 10ª espinela, una tradición caribeña con arraigo antillano en Cuba y Puerto Rico, por parte de nuestro querido y admirado Omar Santiago Fuente. Muchas gracias, Yeray. Muchas gracias. Gracias sinceramente por esta invitación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a los amigos de la Villa de Ingenio, que siempre tienen las puertas abiertas, ¿verdad?, para darle continuación a todos los proyectos que nosotros iniciamos y gestamos y soñamos y defendemos tanto y queremos tanto y valoramos. Y ciertamente pues siempre estas tradiciones requieren de una mirada cercana, ¿no? En ocasiones anteriores hemos hablado un poco del abandono investigativo quizás que han sufrido las tradiciones durante el último siglo XX. Sabemos que están vivas, sabemos que están ahí, pero que cada vez que nos sentamos a analizarlas, a estudiarlas a profundidad, pues seguimos encontrando cosas nuevas y factores que sorprenden y que de alguna manera nos llevan a traerlos a estos ámbitos, ¿verdad? Yo recién, hace unos años comencé un poco la iniciativa en Puerto Rico de acercar e intentar acercar la academia al estudio de la tradición como trovador para propiciar, ¿verdad?, nuevos estudios e investigaciones que puedan de alguna manera abonar al desarrollo futuro, interesar a nuevas generaciones. Y qué bueno que hoy estamos aquí conversando más que nada y que veo tantos rostros jóvenes de la universidad que los emplazo a que se hagan parte de todas estas investigaciones, porque ustedes también tienen un terreno aquí muy fértil, hay mucho camino por andar, hay muchas cosas que investigar y ya hay un camino andado. Yo creo que quizás las Islas Canarias en los últimos años, quizás en las últimas décadas, a través de la figura de Maximiano Trapero y luego los esfuerzos que ha hecho Yeray, ha sido internacionalmente, al menos en las Américas, el referente más conversado del interés que ha puesto la tradición, específicamente por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se hizo parte de esos primeros chispazos que después dieron la luz a lo que estamos haciendo hoy de los trovadores del mundo, ¿no? Creo que todos sabemos aquí, y si no, pues yo lo contextualizo, de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue la que propició en el año 92 y en el 98 los primeros encuentros internacionales de trovadores, los primeros trovadores, los trovadores de ese momento, muchos creían que hacían una tradición propia de su región, y no era así, ¿no? Sabemos que la tradición está enraizada en toda América, en Iberoamérica. Cuando hablo de la tradición, pues hablo del verso improvisado, ¿verdad? Ayer hablamos de todas las formas en las cuales se improvisa con el amigo Alexis Díaz Pimienta, pero a la universidad le tenemos que reconocer que si hoy día hay muchos encuentros internacionales de trovadores donde participamos los trovadores de esta generación, se le debe en gran medida también a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ese trabajo que hizo Maximiano Trapero y al que le han dado continuidad. Así que me hayan invitado a mí, verdaderamente, pues representa un honor, porque estoy recién graduado y esta es una de mis primeras conferencias oficiales. Así que quizás muchos de ustedes no recordarán esto de aquí a 10 años, pero yo siempre lo voy a recordar. Espero que me lo recuerden y que un día que estemos conversando me digan: Omar, ¿te acuerdas aquella vez que fuiste a la Universidad de Las Palmas, que llegaste un poco tarde porque estábamos esperando todos ahí con los abanicos y toda la cosa? Y yo, me acuerdo. Así que dicho eso, comienzo hablando del tema que nos atañe hoy. Ayer hablamos, y quiero hacer una distinción, del arte oral improvisado en las diferentes regiones del mundo, pudiéramos decir. Alexis Díaz Pimienta, que es una autoridad, quizás una de las máximas autoridades del tema, estuvo hablando de cómo la improvisación en verso se da en diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares de Europa, de la América y del Caribe. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar propiamente de la estrofa de la 10ª espinela, y la conferencia se llama Una tradición caribeña con arraigo antillano en Cuba y en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hablamos de antillano, hablamos de las Antillas. En el Caribe están las Antillas mayores y las Antillas menores, y Puerto Rico y Cuba, que son los que son parte del título. Cuba es la Antilla mayor dentro de las Antillas mayores, y Puerto Rico es la menor de las Antillas. Y dicho eso, pues yo creo que debemos entonces
contextualizar un poco el asunto de la décima, ¿no? Quizás ya todos sabemos que la décima es la gran estrofa del siglo de oro que se inicia con todo el romanticismo de una época que quizás fue la más importante en la literatura, ¿no? Y que luego tuvo unas continuaciones. Se dice que Vicente Martínez Espinel, y se ha documentado, pues fue el que puso en boga el asunto de la décima espinela, aunque unas recientes investigaciones de nuestro buen amigo Maximiano Trapero, pues arrojan luz y dice que hay unas estrofas, ¿verdad?, publicadas unas décadas antes de Vicente Martínez Espinel, que evidencian seguramente que la estrofa ya había sido experimentada en tiempo antes de Espinel. Sucede que, aunque eso se discute ahora, durante los últimos 300 o 400 años se había dicho que era Espinel el que la había confeccionado, soñado, llevado al papel. Lo cierto es que en 1591 él la publica por primera vez, esta estrofa, en su libro Diversas Rimas, y se pone de moda con los poetas del momento, ¿verdad?, con los Quevedo, con Lope de Vega, con los Góngora, con Cervantes, que estaba por ahí cerca también, y se enamoran todos de esta particular estrofa, de la cual nosotros vamos a hablar luego de por qué se populariza, ¿no? Esta estrofa, a pesar de que digo esto, de que se haya popularizado antes, siempre se le ha adjudicado a Vicente Espinel, porque en ese momento glorioso pues aparenta ser la figura que la puso de moda, y en ese momento pues era un momento histórico, ¿verdad?, para el desarrollo de las Américas. Hablando ya históricamente, ¿no? Empieza a llegar todo el proceso de desarrollo social, cultural e histórico de las Américas, y esta estrofa empieza, ¿verdad?, a ir y venir en los barcos y a conquistar corazones en el Caribe y en toda la América del Sur específicamente. Aunque siempre también pasaba por Canarias. Debemos recordar, ¿verdad?, que siempre los barcos que salían en ida a América hacían su parada obligatoria en Canarias para los abastecimientos, y eso es un tema también muy interesantísimo. Se vuelve la estrofa predilecta, ¿verdad?, después que pasa del barroco, la época esa gloriosa del barroco, cuando todo cambia, cuando todo se vuelve arte, color, magia, sentimiento, llega al teatro, se vuelve una estrofa también un poco utilizada por la Iglesia para evangelizar en todo el asunto de la América, y cuando llega por ahí, pues se va enraizando en diferentes puertos que la acogen. Sin embargo, no llegó a todos los puertos con igual fuerza, aunque yo me atrevería casi a afirmar que donde hay comunidad hispanohablante, la décima estuvo cercana, por lo menos. No sé si tuvo raíz y presencia en todos, pero creo que en todos estuvo cercana. Cuando nosotros hablamos del Caribe, a cada uno de nosotros nos viene quizás a la mente una demarcación geográfica diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando a ti te hablan del Caribe, Yeray, ¿hacia dónde te ubicas? Ciertamente al medio, pero en ocasiones un poco unos lo marcan más hacia arriba, otros lo marcan más hacia abajo. Y el Caribe es esa boca en el medio, se puede ver por ahí quizás que tenemos el mapa. Caribe es ese medio que está por aquí, ¿verdad?, que se puede ver. Y unos le adjudican un mayor pedazo de tierra y otros le adjudican otro menor pedazo de tierra. Ella estuvo en México en tierra firme. Cuando hablamos en tierra firme, ¿verdad?, específicamente México, Panamá, Colombia, Venezuela, y cuando hablamos de las islas, en las islas del Caribe, pues nos referimos a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y también hacemos hincapié en el área de Isla Margarita. Nosotros en el Caribe, increíblemente, los puertorriqueños, los antillanos, los que hablamos la lengua hispana, que fuimos de alguna manera colonizados también por todo el asunto español, tenemos una realidad social y cultural que parece un poco irónica. Fíjense que nosotros los puertorriqueños estamos, no sé a cuántas millas podemos estar de San Tomás, por ejemplo, o de las Antillas Menores, y no tenemos relación con esas islas. El asunto de las banderas políticas, pues hay francesas, hay británicas, hay de diferentes, y no nos hemos criado como vecinos. Sabemos que existen ahí, pero no hemos tenido una relación de ida y vuelta con muchas de las islas del Caribe. En el Caribe hay 123 islas habitadas, o que en algún momento han sido habitadas. Fíjense, en todo ese hueco que está ahí en el medio, a la orilla, hay muchas islitas que han sido habitadas, o que fueron, o que son habitadas en la actualidad. Y, por ejemplo, yo como puertorriqueño he visitado más ocasiones las Islas Canarias, que queda al otro lado ya aquí, que no está ni en el mapa,
que algunas de las islas del Caribe, ni las Bahamas, por ejemplo, ni Antigua, ni Granada, porque tienen otras lenguas, tienen otra función política, ¿verdad? Y el asunto político, pues de alguna manera nos ha dividido. En el caso de Cuba y de Puerto Rico, hago un paréntesis para decir que por Puerto Rico ser un territorio perteneciente a los Estados Unidos, aunque hablamos español, ¿verdad?, por todo el asunto político que sería otro tema, ¿no? Pero en el caso de Cuba y Puerto Rico, los trovadores no nos encontramos en los últimos 50 años, no tuvimos relación por la cuestión política. Y eso afecta todas las ramas del desarrollo social y cultural. Afecta el deporte, afecta la pintura, afecta la literatura, ¿no? Afecta todas las expresiones. Y en el caso nuestro, los trovadores puertorriqueños y los trovadores cubanos, a pesar de que somos vecinos, pues políticamente no podíamos visitarnos, porque uno pertenecía a Estados Unidos y el otro pues era autónomo, ¿no? Y en ese Caribe, lo que quiero señalar de esta manera es que se dan una cantidad de variantes inmensas. Entonces, cuando nosotros pensamos la décima en el Caribe, pensaríamos, bueno, eso es que los trovadores están regados por todo ese Caribe ahí, pero no es así. La décima tiene unos puertos donde ha echado raíces y otros puertos donde no ha echado raíces. Además, hay un pedacito por ahí en blanco, no sé si lo pueden ver ahí en el medio del mapa, por ahí por donde está Panamá, que son Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica, que son lugares de habla hispana donde la estrofa no se volvió tradición. Seguramente en algún momento tuvo presencia, hay poetas ahí, hay otras manifestaciones. No dudo, ayer Alexis hablaba de que hay arte oral improvisado, es decir, que se improvisan unas estrofas, pero la décima ha estado ausente ahí y ha estado ausente de todos los encuentros internacionales donde nosotros hemos estado. Resumiendo un poco, ¿no? Llega como una estrofa, se disemina en algunos de los puertos de los que mencionamos, no en todos. El Caribe ya vimos que era amplísimo, y echa raíces en algunos lugares más y en algunos lugares menos. Se encontró tierra fértil en algunos lugares donde creció con más fuerza y echó más frutos, y encontró en otros menos, y así es lo que vamos a estar mirando a partir de ahora. Si usamos una metáfora que a mí me gusta mucho de Geray Rodríguez, que la hemos visto en lugares anteriores, la décima en algún momento se le escapó al papel, dejó de ser una estrofa literaria para volverse canción, para volverse voz, y cuando entra en el periodo ese de la popularización, de que se vuelve la predilecta de los poetas, la predilecta de los cantores, cuando se vuelve una estrofa popular, es cuando se convierte en tradición. De ahí que en unos lugares tuvo mayor aceptación que en otros. Sabemos que hay unos lugares que son más musicales, que tuvieron quizás un poco más de desarrollo social, y otros menos, ¿no? Debemos saber también que en estos procesos de desarrollo social y económico, muchos de los territorios estaban a merced del asunto militar. Por ejemplo, la isla de Puerto Rico tuvo siglos donde los que gobernaban eran los militares, no era como que había un gobierno fijo, ¿no? Y sabemos también pues que el valor que le daban los militares a las expresiones populares no era, ¿verdad?, el que nosotros le damos hoy, ¿no? Teniendo un militar que tenía un plan de guerra encima del escritorio, imagino que poco le importaba la décima y el asunto de los poetas, ¿no? Mucho más cuando también en ocasiones era como parte de la censura. Las primeras décimas que se encuentran en Puerto Rico en 1691 eran para criticar al gobierno español acerca de las cosas que estaban haciendo en Puerto Rico, y toda esa literatura que se generaba pues tenía que ser de alguna manera censurada y tenía que pasar por las manos de ellos. ¿Por qué estuvo en el papel y luego se le escapó al papel? Pues hay una serie de características que siempre se discuten en los foros donde hemos estado, y entre ellas, primero, que llegó con los poetas cultos y era una estrofa de admiración donde gozaba de muchas características de las figuras retóricas, del buen uso del idioma, ¿no? Y de alguna manera eso yo creo que abonó también a que enamorara a los juglares, a los cantores, a los que no tenían quizás el estudio de los libros, pero que también podían hacer cosas maravillosas. Se habla también de que es una estrofa de que tiene un cuerpo ideal para ser cantada, porque tiene una pausa en el cuarto verso, ¿no? Porque en los primeros 4 versos te permite hacer un pensamiento, enlazar el medio y terminar, y de esa manera
se encuentra también el nacimiento de muchos de los conjuntos y de los grupos musicales que se iban formando y de alguna manera pues como que todos los ingredientes se iban cocinando para que se volviera tradición popular. Lo que le propongo entonces a partir de ahora es que miremos de alguna manera, además de esas condiciones, los lugares donde ella se fue desarrollando con mayor fuerza y menor fuerza, y hablemos un poquito aquí con Geray a manera de conversación de cada uno de los lugares, porque yo sé que han estado en muchos de los lugares. Esto era lo que le decía de las Antillas mayores y menores, ¿no? Las que están pintadas de verde a la izquierda son las Antillas mayores, que son Cuba, en el caso de República Dominicana y Haití, que es esa islita que está en el medio dividida. Fíjense que la mitad pertenecía a España y la mitad pertenecía a Francia. Esos son los bloqueos que yo le hablaba, ¿no?, por los cuales no se desarrollaba como un terreno completo. Puerto Rico es el que está a la derecha y a la izquierda ya se queda Jamaica también, que es otra colonia que pertenece a otra bandera. Fíjense que nosotros ahí, Cuba y Puerto Rico, no, por la condición política no tenían relación. Jamaica también pertenecía a otro y Haití pertenecía a otro. A pesar de que somos Antillas, de que somos un mismo terreno, la condición política también ha jugado un factor determinante en el desarrollo social y cultural. Y a la derecha, pues todas esas son algunas de las Antillas menores, ¿no? Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Santa Cruz y San Vicente, en las cuales nosotros no hemos tenido en los últimos siglos un desarrollo de vecinos. Imagínese usted que usted no conociera a la gente de Tenerife, que no supiera quiénes son los que viven en aquella isla en los últimos 100 años. A esas distancias, por ejemplo, nosotros estamos en Fuerteventura y la condición política de pertenencia, de gobernanza, le ha otorgado a esos espacios una especie de bloqueo social que nos ha impedido de alguna manera un desarrollo uniforme. Muchos de los políticos nuestros de principios del siglo XX hablaban de la gran confederación antillana porque soñaban como que todas estas islas fueran una sola nación. A mí me hubiese encantado que nosotros hubiéramos sido todos una sola nación para tener un buen equipo de béisbol en la Grandes Ligas. ¿Se imagina que Dominicana y Puerto Rico y Cuba pudiéramos hacer un solo equipo? José María. Yo sé que lo tuyo es el fútbol, pero nosotros siempre soñábamos con eso. Soñábamos con que fuéramos un solo equipo, pero no se nos dio. El asunto político, que siempre se interpone para cosas buenas y para cosas menos buenas, pues se dio ahí. Le hablaba de los diferentes puertos y antes de llegar al tema que he pasado aquí en la pantalla, quisiera leer esta nota del Caribe de un buen amigo historiador, Antonio García de León, uno de sus escritos que yo estuve consultando de México. Dice: el gran Caribe de los siglos XVII y XVIII, la gigantesca parte del mundo acuático conocido y frecuentado por el comercio de Sevilla, constituyó durante varios siglos un solo bloque geográfico, histórico y cultural, que incluía no solamente el Caribe geográfico, sino muchas otras regiones, la desembocadura del Mississippi, la Florida, el litoral del Golfo México, presidido por Veracruz y Campeche, y las más lejanas Islas Canarias, que siempre aparecen comentadas en el asunto del Caribe. El Gran Caribe fue también el escenario del vuelco fundamental en la expresión y consolidación de las estructuras y las mentalidades diversas expresadas en el decimal octosílabo en la llamada décima espinela. Desde Sevilla a Veracruz y desde New Orleans a Cartagena de Indias, el comercio, así la difusión de una planta propia para la décima cantada, va a tener su principal soporte en los llamados puntos del navegante de origen claramente portugués y que todavía se conservan en los bellísimos cantos de la isla de Margarita en Venezuela y en un canon musical marinero que aún se utiliza con las ligeras variantes para la improvisación de la décima en Cuba, Canarias, Andalucía y Puerto Rico, el punto en Venezuela y el llanero colombiano, el galerón en Panamá y en Veracruz el zapateo y el jarabe loco. ¿Verdad? Que ellos le dan como una demarcación también con el asunto mercantil. Estos puertos que nosotros conocemos como el Gran Caribe eran los grandes puertos de la comercialización, especialmente Cuba, Veracruz, que era la puerta caribeña para toda la explotación. Pues se volvieron unos puertos de tráfico que también tuvieron después el asunto de los grandes piratas caribeños, que tiene muchos mitos y muchas películas, pero que tenía también muchas cosas de realidad. Se daban muchos asuntos de los piratas en el Caribe que parecían, que nosotros los vemos ahora y nos parecen muchas veces, imagino que la televisión y todo el asunto del cine le añadirá muchos elementos, pero me parece que de alguna manera hay muchas cosas que ciertamente fueron verdad. En el caso de México, una de las
es de las más impresionantes debido a que consta la presencia de la décima prespineliana. Se habla de una décima que llegó a México que era antes de Espinel. Yo puedo dar constancia, por ejemplo, en el caso de México, por un estudio reciente que hice, la manera en que Sor Juana Inés de la Cruz, que era una de las grandes poetas, ¿verdad?, del siglo barroco, utilizaba la estrofa con un dominio y una belleza genial, ¿no? Sin envidiarle nada a nadie, influenciada por los grandes poetas anteriores a ella. Sor Juana Inés de la Cruz, que es del siglo XVII, pues era una espinelista de gran calidad. En México pues está toda el área de Veracruz, está la tradición también de las topadas que se dan en la sierra con el asunto del huapango, que son preciosas, donde la estrofa también tiene otras variantes y donde los trovadores pues son más memoria y rima, ¿verdad? Que quizás nosotros que trabajamos una estrofa un poco más espontánea y más hecha al momento, en el caso de Puerto Rico, Cuba y las Canarias. En Panamá hay una tradición muy vigorosa del canto y la improvisación de la décima, la que se conoce como canto de mejorana. Sé que ustedes han tenido la visita de muchos compañeros del territorio panameño, donde la décima espinera es la predilecta del canto de los trovadores. No conozco que se improvisen otras estrofas. Se improvisa la estrofa, tiene también muchísima historia, tiene muchas variantes musicales, es muy jacarandosa. En Puerto Rico los compañeros de Panamá son de los más queridos y de los más aplaudidos, porque en Puerto Rico no se concibe sin la música, el canto de la estrofa. No podemos imaginarnos los puertorriqueños la décima declamada. Somos bien amantes del asunto musical. Y siempre que van los amigos de Panamá a Puerto Rico, que usan el torrente para cantarla y usan también la controversia, pues son muy aplaudidos. En Colombia nosotros hemos tenido poca participación en los encuentros internacionales de trovadores, pero sí también la estrofa tiene también una historia muy bonita, ¿no? Usan el octosílabo y en años recientes ha aumentado el número de trovadores interesados también de alguna manera en la estrofa de la décima. Sabemos que existe en Colombia. En Venezuela la décima musical está asociada mayormente al canto de los vereros dedicados a la Cruz de Mayo, a la Virgen, al Niño y a los santos católicos, nos cuenta Rafael Salazar. En cada región del país, imagínense, Venezuela es tan grande, se dan muchísimas variantes también. Eso es un asunto que es bueno puntualizarlo, ¿no? La manera como se canta en diferentes lugares es diferente, a pesar de que es la misma estrofa siempre, ¿no? También se da en las islas, aquí yo he visto en las Islas Canarias que las tonadas, por ejemplo, de los amigos de La Palma, del punto cubano, pues son de alguna manera diferentes a las de las otras islas. En la isla de Margarita, el velorio de la cruz y el canto del galerón es una de las importantes manifestaciones culturales, y hemos estado en diferentes ocasiones en la isla de Margarita, hemos compartido con trovadores de allí. La décima tiene mucha presencia y tiene permanencia en la isla de Margarita. También están haciendo esfuerzos con los jóvenes, me he enterado últimamente, para la supervivencia de la estrofa. En la República Dominicana, a la que nos une una gran amistad y muchos lazos como vecinos, sí tenemos una gran relación con la isla de Dominicana, tenemos los puertorriqueños, los cubanos, mucha interacción. Pero ahí la décima no tuvo el arraigo popular y no se volvió tradición de fuerza. Existe décima, existe también en el municipio de Baní unos cantores influenciados también por la raíz canaria, a los que la hemos visto, ¿no? Por la manera que cantan, se nota que hay rasgos canarios en el canto. Pero no se puede decir, por ejemplo, que en todo el país de la República Dominicana está la décima presente con fuerza. Sí hay rasgos, sí hay lugares, pero ya vamos a ver, cuando nosotros hablamos del arraigo y de la popularidad, que hay una serie de elementos, ¿verdad?, que la distinguen. Existe la décima en República Dominicana, hemos tenido relación con algunos compañeros de la isla dominicana, pero no le hemos visto que esté tan diseminada en la República Dominicana. En el caso de Cuba, pues hemos sabido, ¿verdad?, durante los últimos años, del gran trabajo de la isla de Cuba por el esfuerzo de popularizar la espinela y de también servir ellos, como magistralmente lo han hecho, de enlace para propiciar los encuentros, para desarrollar métodos. Creo que Cuba, a pesar
de enfrentar grandes dificultades, como ustedes las conocen, políticas y culturales, ha sabido crecerse en este asunto y le ha dado cátedra de cómo con poco se hace mucho. Nosotros tenemos tantas herramientas a la mano y cuando vamos a la isla de Cuba, donde hemos estado presencialmente, hemos visto la manera en cómo los cubanos pueden mantener, por ejemplo, un espacio de televisión por 60 años, donde está la estrofa, donde las radios tienen presencia los trovadores, donde las cantorías de los fines de semana, los repentistas son los protagonistas, y a nosotros nos da eso una especie de envidia sana. Sabemos que ha pasado por un gran proceso. En Cuba, en el siglo XX también, la estrofa de la décima estuvo en grandes poetas, como por ejemplo Jesús Horta Ruiz, que fue premio de literatura. Imagínese usted que nosotros tuviéramos uno de los premios de literatura de aquí de las Islas Canarias, que fuera improvisador con Geray, parrandeara por ahí en los tenderetes, ¿no? A ese nivel, ¿verdad?, de elevar la estrofa a ese nivel, primero de la construcción y después volverla a canto y volverla de manera improvisada una estrofa popular. Tuvo varios poetas, no solamente Naborit, sé que hay muchos poetas que dieron a través de la estrofa, ¿no?, mucho para que ella se convirtiera en una estrofa popular. En Cuba hay concursos de trovadores, en Cuba hay enseñanza de la estrofa en niveles infantiles. En los últimos años, a través de Alexis y el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, se han desarrollado docencia que ha impactado a miles de niños. Y sabemos que dentro de esos miles de niños, no todos van a ser repentistas y no todos van a ser grandes poetas y grandes improvisadores, pero lo que siempre nosotros decimos es que sí todos van a aprender y atesorar y amar lo que están haciendo. En el caso de Cuba, pues ustedes saben que se canta con el punto cubano, que una de las características principales que tienen es el de la controversia, el de yo te digo y tú me dices. También en los últimos años han desarrollado mucho el asunto de la velocidad, de la espontaneidad, de la estrofa improvisada a unos niveles de rapidez asombrosos, y más para los que a veces intentamos cantar con ellos, que sentimos que es una especie de velocidad desestabilizadora, porque la improvisan a una velocidad increíble. Usan el laúd, el tres, la guitarra, la percusión menor, ¿verdad?, para acompañarla. Y en el caso de Puerto Rico, que es el tema que yo he venido trabajando durante los últimos años, pues también la décima tiene su historia, ¿no? Llegó, como llegó a muchos de los puertos del Caribe, se enraizó en el pueblo, los poetas cultos, como se le ha llamado en los últimos años, los poetas de mayor relevancia desde el principio del siglo XX la hicieron suya, la publicaron en todas sus obras, específicamente quizás la figura de Luis Llorén Torres es uno de los más importantes que trabajó desde el principio del siglo XX el asunto de la décima, y esa décima que se publicó de Virgilio Dávila, de muchos de los poetas, fue la décima que fue llegando a través de algunos libros de la escuela y se fue entrando y fue creciendo con la generación de nuestros padres. Por ejemplo, mi padre siempre me contaba que donde primero se encontró la décima fue en unos libros del Departamento de Educación, y a partir de ahí pues siempre mantuvo mucho interés por ella, y así ha pasado con muchos de los poetas de su generación que yo de alguna manera sondeado dentro de ese asunto, ¿no? En Puerto Rico, pues la estrofa empezó su proceso de popularización con el nacimiento del conjunto típico. En Puerto Rico se toca la guitarra, se toca el cuatro, se toca el güiro y el bongó. De alguna manera hay un enlace ahí representativo de todas las etnias que conformaron nuestra identidad, si se puede decir. Y con ellas pues fue que surge la popularización. Por eso en Puerto Rico no concebimos la estrofa si no es de forma cantada, y muchas veces hemos tenido que detenernos a buscar cuáles son las entonaciones, cómo es la manera de cantarla. Los niños en Puerto Rico también hemos, durante los últimos años, gracias a muchos esfuerzos, pero dentro de los que yo destaco el trabajo de los municipios y de un gran y joven trovador puertorriqueño llamado Luis Daniel Colón, que es un gran trovador también. Hemos logrado diseñar de alguna manera un espacio para los niños y para los jóvenes, y la décima en Puerto Rico creo que ha avanzado y que se ha diferenciado
dentro de las pasadas décadas ha ido de alguna manera cambiando sus estilos, tocando otros temas que antes no tocaba, cambiando asuntos de lenguaje, perfeccionando quizás asuntos de entonación. A los niños en Puerto Rico, antes de enseñarles la estrofa, les enseñamos a cantar la estrofa, cosa curiosa, no sé si estará bien o estará mal, pero para nosotros es bien importante el asunto musical, ¿no? De que la décima, cuando se vaya a cantar, se cante bien. Tenemos muchas referencias de grandes cantores que fueron los que popularizaron la estrofa en la época del 60 y del 70, y yo creo que de ahí viene la cosa, ¿no? Existe un dicho popular que yo creo que llega por acá también, que dice de cantar bien o no cantar, aquí también, ¿no? Y quién mejor que ustedes los canarios para hablar de eso, que son quizás los cantores que con más belleza hacen el asunto del folclore. Y así se diseminó por todos los pueblos de Puerto Rico. Yo creo que en Puerto Rico actualmente deben haber quizás unos 50 o 60 trovadores activos, pero pienso que hay más de 100 o algo de decimistas en una isla tan pequeñita como Puerto Rico. Pienso yo que si me voy por cada uno de los pueblos de Puerto Rico, a alguien me voy a encontrar que cante décima, a alguien que me voy a encontrar que escriba décima, a alguien me voy a encontrar que improvise décima, y eso lo puedo afirmar. Creo que en todos los pueblos de mi país está la estrofa. Actualmente en Puerto Rico se dan más de 60 competencias de trovadores, de domingo en domingo. Es decir, que este domingo, por ejemplo, yo no tengo constancia de este momento que estamos hablando, pero si llego jueves y el viernes puedo averiguar, el domingo puedo ir a una competencia de trovadores donde la estrofa de la décima es la que un jurado se sienta a establecer y a evaluar a través de un pie forzado para que los trovadores improvisen. A eso nos referíamos con que es una tradición de mucha fuerza, a diferencia de otros lugares donde quizás existe, pero que quizás no tenga tanta fuerza como en Puerto Rico y en Cuba, que tienen muchas características. Nosotros tuvimos un momento muy glorioso con la radio, un momento muy glorioso con la televisión, que luego se debilitó, pero que a raíz de muchos esfuerzos hemos ido recuperando y revirtiendo. Actualmente nosotros comenzamos un nuevo programa de televisión, hace 5 miércoles atrás, que nos tiene las manos llenas, donde está la décima presente en todos los segmentos. Y lo pueden ver hoy lo pueden ver los que estén despiertos a la 1 de la mañana, que estén como yo, quizás por ahí todavía recogiendo los asuntos, WIPR.tv, y lo pueden ver en vivo. Ahí vamos a estar en ese programa de televisión. Hemos vuelto a rescatar la radio, por ejemplo en Puerto Rico, hace 5 años atrás, tú te montabas en un vehículo y sintonizabas la radio y consigues todo tipo de música. Puerto Rico es un puerto que está en el Caribe ahí abierto, tiene relación con Estados Unidos, con Europa, con toda América Latina, pero nuestra música típica, que está irónicamente los domingos en las plazas, no estaba en la radio, y hemos ido abriendo muchos espacios. Recientemente se nos abrió una importante plaza del gobierno, de la emisora del gobierno, que nos está otorgando un espacio semanal a la 1 de la tarde, con trovadores únicamente, donde únicamente se oye la estrofa, además por la frecuencia FM, que nosotros la celebramos porque se oye en toda la isla. Dicho esto, pues falta el asunto académico, que nosotros estamos de alguna manera fortaleciéndolo, intentando estimularlo para que se propicien nuevas y mejores investigaciones para la permanencia, desarrollo, preservación de la estrofa. Y en eso, pues Cuba y Puerto Rico son, decía Lola, de un pájaro a las dos alas. Tenemos, a pesar de ese distanciamiento del que les hablaba, mediante el cual los trovadores puertorriqueños y cubanos tuvimos más de 50 años de ausencia sin encontrarnos por el asunto político, recientemente con todas las nuevas normas de flexibilización nos hemos vuelto a encontrar. Estamos disfrutando de muchos encuentros internacionales. Si no nos encontramos en Puerto Rico, en Cuba, nos encontramos aquí en Islas Canarias, nos encontramos en otros lugares. Y quiero, para ir cerrando este asunto, también significar lo que ha sido para Canarias en los últimos años el asunto de los trovadores, y lo bonito que es para nosotros, visto desde el otro lado, lo mucho que está haciendo en las Islas Canarias. Sé que hay muchos compañeros aquí que vienen hoy quizás por primera vez, que son universitarios, pero en las Islas Canarias, en la década del 90, la tradición de la décima, pues sabemos que de alguna manera estaba en brazos de aquellos amigos que ya iban de camino, y de alguna manera todos estos encuentros han vuelto a propiciar una nueva mirada a la tradición. Y la décima, que sé que en el siglo XX aquí tuvo a principio mucha presencia,
languidecía a finales del siglo XX, pero de alguna manera se ha vuelto a revitalizar, surgen figuras nuevas, además de Yeray, que hoy está con nosotros. Yo quiero resaltar otros compañeros como José María Dávila, que hoy está con nosotros aquí, un joven verseador, Eduardo Duque, que me parece que es un fenómeno interesantísimo, el Eduardo Duque, y otros jóvenes que he visto, ¿verdad?, de alguna manera intentando desarrollarse. Sé que se están haciendo talleres, me hubiese encantado estar en el último taller donde Ingenio pues tuvo niños de todas las islas, y qué bueno, qué alegría, ¿verdad?, que de alguna manera estas tradiciones se vuelvan a poner en manos de los jóvenes, porque explicaba Alexis Díaz Pimienta ayer, ¿verdad?, que nuestro arte es un arte que está vivo, que es contemporáneo, y que nosotros de alguna manera tenemos que darle el espacio en todas las cosas que hacemos. Nosotros en Puerto Rico tenemos grandes retos, tenemos grandes luchas, porque Puerto Rico es un país de comercialización musical, donde hay muchos ritmos, desde despacito hasta merengue, hasta salsa, hasta rock, hasta reggaetón, y nosotros tenemos que converger en una isla tan pequeña, todos apretados ahí. Todos los días nace un músico y un cantor nuevo, y los trovadores con el sombrero tratando de abrirnos espacios en ese mar y en esa vorágine. En Puerto Rico las fiestas patronales menos patrona tienen todo. El asunto de la patrona se ha ido dejando hacia un lado, y es una fiesta musical. Y dentro de esos espacios también nosotros celebramos siempre que nos llaman y nos dan un pequeño espacio. Tratamos de llevar jóvenes, tratamos de llevar niños, y de alguna manera pues aportar nuestro grano de arena, ¿verdad?, para que todas estas tradiciones puedan converger en este mundo tan complicado en el que vivimos. Quisiera que Yeray entonces tenga unos comentarios, y que ustedes también de alguna manera conversen en la parte final. Es el momento de abrir un coloquio, si lo estiman oportuno. Si alguien quiere comentar algo, yo creo que hay que seguramente sumar con sus aportaciones o consultar algo. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, si nadie se anima, yo tengo una cosa que me preocupa. Desde Coros y Danza no concebimos ningún proyecto que no tenga un nexo con la gente joven, ¿no? Porque si no sería satisfacer nuestros egos, y para eso yo creo que no estamos ninguno aquí. Ustedes son testigos precisamente, tú, Omar, en Decimanía, y tú en Ocho Sílabas, Yeray, de lo complejo, lo arduo y lo laborioso que es el transmitir el magisterio del verso improvisado a los más jóvenes, ¿no? Pero también de lo gratificante que supone ese trabajo. De todos conocido la aceptación de la que goza entre los jóvenes otro tipo de improvisación, principalmente en las actuaciones de escenario. Yo me pregunto, ambos palos, en términos flamenquistas, como decía ayer uno de los ponentes, ¿pueden vivir, convivir y supervivir en el escenario? ¿O por el contrario, alguna de ellas sería más permeable y sufriría quizás que fuera necrosada por la otra que convive? ¿Me explico? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo lo que resiento muchas veces en el asunto de la tradición es que no jugamos en igualdad de condiciones, porque hay muchos intereses, ¿no? En el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico no, diría yo, en toda Latinoamérica, la música es un negocio, ¿no? Para llegar a los corazones, y se ha comercializado. Hemos visto esta semana cómo el tema de Despacito tiene 74 millones de visitas a través de Daddy Yankee, ¿no? Pero de ahí a que sea la mejor música, pues ya habría que hacer otros análisis, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre jugamos en las mismas condiciones. Por ejemplo, los trovadores puertorriqueños no juegan en las mismas condiciones que los salseros. Nosotros no tenemos una emisora para nosotros no tenemos las condiciones económicas para la contratación, no tenemos el espacio de tiempo idóneo. Muchas veces a nosotros en Puerto Rico nos dan a los trovadores a la 1 de la tarde del domingo, cuando el sol está, que no hay quien se siente al frente a ver los trovadores. Yo le dije anteriormente al alcalde, mire, a esa hora usted puede poner a Shakira ahí y aquí no va a venir nadie, ¿verdad? Ahora, si usted me pone a mí a las 8 de la noche del sábado y me permite a mí las mismas condiciones que le está poniendo a los salseros del sábado anterior, yo me comprometo en que vamos a llenar la plaza igual, ¿verdad?
cuáles son los intereses de contratar a un salsero y contratar a un trovador, pues sabemos que son diferentes, ¿no? Porque muchas veces la popularización se mide por la presencia. Nosotros en Puerto Rico, durante los últimos años, en la Semana del Trovador, nos dimos cuenta de que estábamos bloqueados en los medios de comunicación. Como no teníamos un presupuesto, la tradición no tenía un presupuesto para de alguna manera llegar al público, pues había sido dejada de mano, ¿no? Como decimos en el campo, había sido de alguna manera puesta en una esquina y se estaba trabajando con otra serie de manifestaciones. Entonces en la Semana del Trovador nosotros nos dimos cuenta que parte del presupuesto que nos daban podíamos ponerlo para de alguna manera abrir los canales de comunicación, comprar pautas, anunciar el evento que estábamos haciendo. Y cuando hicimos eso, de momento, la gente se enteró de las actividades y se desbordaron las plazas. Las condiciones que teníamos eran las mismas que las otras músicas y nos dimos cuenta que podíamos llegar al público y que tenemos un respaldo abrumador hoy en día. En los últimos años nosotros hemos ganado un espacio inmenso, pero yo creo que ha sido porque hemos aprendido a jugar muchas batallas. Hemos tenido que aprender, por ejemplo, a trabajar en el asunto de las redes sociales. Cosa que hace 10 años ninguno de nosotros teníamos esa presión ahora que todos tenemos en el celular de quién me escribió y quién no me escribió. Y el mundo se ha movido ahí y de alguna manera estas tradiciones también tienen que aprender a converger con todo lo sofisticado que es trabajar en la radio, trabajar en la televisión, trabajar en las redes sociales y sobrevivir con todo eso. Así que yo pienso que si nosotros tuviéramos las mismas condiciones, nosotros lograríamos asuntos similares. Sabemos que también hay un asunto, ¿verdad?, de interés comercial detrás de muchas de las manifestaciones. Bueno, en lo que para intentar responder a la pregunta de David y yendo más concretamente hacia el género que creo que resulta colindante, ¿no? Como bien vendría a ser, por ejemplo, el rap o el hip hop, ¿no? Que tienen en su naturaleza la palabra improvisada también como, digamos, herramienta de comunicación y herramienta de su propia génesis, su propia naturaleza. Yo he tenido la experiencia, ¿no?, de compartir escenario con raperos, ¿no?, y joperos, ¿no?, y todo eso. Y es siempre una experiencia grata por algo muy curioso. Está viniendo ahora a la mente, el doctor Trapero era un poco contrario a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Recuerdas cuando el mexicano, hombre? Guillermo Velázquez puso en escena a su hijo, que además de verseador, repentista, rapeaba y el padre le contestaba. Claro, sí, efectivamente. En Chile, en Casablanca. Sí. Y el planteamiento que yo me he hecho con las experiencias que he tenido de encuentros con raperos o hijoperos o MCs o batallas de gallos, como las distintas denominaciones que recibe, es que resulta muy interesante porque generalmente los verseadores tenemos noticia de la tradición o digamos de la manifestación del hip hop, pero al revés no suele pasar lo mismo. Quiero decir, muchos de los seguidores del rapero, por ejemplo, que hace unos años en Aruca, en uno de los encuentros más intensos que hemos tenido, había un amplio público seguidor del rapero que cantó conmigo, que me decía, yo no conocía esto, ¿no? Y ahí está la pequeña tragedia, ¿no?, de los pueblos que se desconocen profundamente, ¿no?, que desconocen sus propias tradiciones, ¿no? Pero desde luego yo creo que se pueden complementar perfectamente siempre que partamos de la base fundamental, que es el conocimiento de en qué momento, qué estamos haciendo con cada cosa. Que hay una manifestación que tiene su sentido en lo tradicional y que hay una manifestación que tiene un sentido ahora mismo más amparada en lo comercial. Porque de la misma manera que nosotros aprendimos a trovar, aprendimos a versear por influencia del entorno, de la familia, una herencia adquirida, por así decirlo, muchos de los que hoy en día se lanzan al territorio del rap o hip hop es porque de alguna manera hacen una imitación de algo que tiene un caudal comercial mucho mayor. No sé si me están siguiendo, o sea, efectivamente no es lo mismo, o sea, quiero decir que no se trata tampoco de hacer una igualación sin más, sin explicar evidentemente el trasfondo que cada manifestación tiene, pero yo creo que sí es enriquecedora y sí hemos hablado de la posibilidad de en futuras ediciones de algunos eventos incorporar alguna iniciativa de este tipo, porque yo creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no?, el poner a dialogar estas dos manifestaciones. Pero creo que es importante también eso, ¿no? Yo siempre utilizo, soy muy
rural en todas mis explicaciones, muy parabólico, ¿no? Y me gusta utilizar el ejemplo del árbol en tantas, viene muy bien lo de los árboles en tantas cosas, que siempre he dicho que la tradición evidentemente la asociamos generalmente con la raíz, y la raíz no se ve pero siempre está, mientras que el árbol va cambiando de hojas, de ramas, de frutos, ¿verdad? Eso sería de la parte más visible, quizás lo que podríamos denominar más comercial, mientras que la raíz, que es la que sustenta todo, no se ve pero siempre está. No sabemos la perdurabilidad que tendrán manifestaciones como el rap o el hip hop, sí sabemos la que ha tenido la tradición verseadora, que viene de siglos a sus espaldas, y sobre todo lo que nos interesa es que tenga teniendo siglos por delante. Pero yo creo, David, que el encuentro es positivo, y si hay una mutua interacción, un mutuo conocimiento, yo creo que es mucho más enriquecedor todavía. Y bueno, yo por ejemplo tengo una estudiante, ayer lo decía, que está haciendo un trabajo de investigación en la universidad sobre esa, digamos, confrontación, ¿no?, entre la manifestación tradicional y la manifestación, vamos a decir, más contemporánea, y está resultando interesante el análisis que está haciendo, y cuando la presente en próximos meses, pues podremos tener unas conclusiones más acertadas, ¿no? Yo creo que también el público después al final es el que va a determinar, ¿verdad? Nosotros no vamos a imponer nada, pero pienso también que tenemos que de alguna manera mirar ese tesoro que tenemos a la mano, mirar lo que ha sucedido. Yo creo que, por ejemplo, en mi país, en el Departamento de Educación, la décima no está presente en el currículo. Yo nunca recuerdo haber visto la estrofa de la décima, que es la estrofa de los domingos de la plaza, que cantaban mis abuelos y que cantaban mis padres y que cantó la generación anterior a mí. Nunca la tuve frente a mí en un papel y me dijeron, mira, esta es una estrofa que llegó y tiene esta historia y tal, y sucede. Yo nunca la vi. Y entonces, pues no estamos en igualdad de condiciones, porque yo escuchaba otros géneros y otros ritmos en la radio comercial todos los días. Y entonces, para enamorarme de la que no veía, pues me costó muchísimo trabajo, ¿no? Yo creo que también la universidad, la escuela pública también tiene que de alguna manera poner un granito de arena en ese sentido, y igualar las condiciones para que entonces podamos competir de igual a igual si se quiere. Después, cada uno, ¿verdad?, escogerá. Yo escucho en Puerto Rico no puedes vivir si no oyes mucha música, porque en Puerto Rico hay muchas músicas, pero a mí me parece curioso, por ejemplo, que no tengamos aquí en Islas Canarias, ¿no?, un programa donde esté la décima, ¿sí? ¿O no? ¿Me equivoco? No. Y que no podamos montar en el carro ahora y escuchar las demás manifestaciones. Entiendo que las debe haber la Folía o la... No tanto tampoco. En menor grado. Pues es una tristeza eso, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros se nos exija los domingos tener que desbordar la plaza con un gran público, y que tengamos ausencia en muchos de los medios de comunicación, que tenemos que de alguna manera enamorarlos y pedirle ayuda para ver si podemos difundir todas estas tradiciones, todas las actividades que hacemos, y que cada vez en un mundo mediático de tantas imágenes se hace tan difícil. El asunto de nosotros también, haciendo un paréntesis para el asunto del arte oral improvisado, pues dependemos en gran medida de la palabra, de la palabra que comunica, que dice, que describe, y esa palabra pues nace también de muchos sentimientos que tenemos que cultivar y que los tenemos todos alma adentro. Nosotros usamos mucho ese refrán de que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. La verdad que unos tenemos más de otros, pero yo creo que debemos mirar ese tesoro que tenemos ahí en la mano. Sí, y una cosa que antes se me quedó en el tintero, con respecto a lo que decía David acerca de la posibilidad de que estas, digamos, manifestaciones más contemporáneas, más masivas en cuanto al seguimiento, pudieran ayudar, ¿no?, de alguna manera a capitalizar más esfuerzos sobre la tradición. Yo creo que es cierto, desde luego, yo creo que puede ser una herramienta muy valiosa y hay que explorar ese camino, pero también me he dado cuenta con el tiempo de que evidentemente, por una cuestión de imitación, si conseguimos que haya niños verseadores, por una cuestión de imitación van a surgir más niños verseadores. Yo lo decía ayer, ¿no? Es muy difícil, en Puerto Rico ha pasado algo similar, claro. Omar me corrija si me equivoco, que un niño quiera hacer lo que solamente hacen los mayores. Quiero decir, si ve que solamente van a cantar estos géneros gente de una determinada edad, enseguida, más que cuando es niño, cuando ya llega a una edad, quizás en la adolescencia, a veces pensará, esto, perdonen la expresión, es cosa de viejos, ¿no? Esto a mí no me interesa. Sin embargo, cuando ve a gente de su edad haciéndolo, dirá, bueno, esto tiene otro tipo de connotación. Y voy a poner un ejemplo curioso. El año pasado, la felicitación navideña de la televisión canaria la hicimos a través de 8 niños, uno de cada isla, que felicitó la Navidad en décima, ¿no?
Aquello fue una idea vieja que se peleó y se consiguió. Seleccionamos a los 8 niños y esos 8 niños son nuestros embajadores en las 8 Islas Canarias. Porque no se imaginan cómo han despertado el interés en sus compañeros. De tal manera que ahora yo levanto el teléfono, voy al Hierro a cantar y digo, David, que es el niño del Hierro, voy a ir el jueves que viene, búscame unos cuantos compañeros. ¿Cuántos tienes? No, aquí hay 3 o 4 que quieren ir conmigo. Y me los llevo a todos conmigo y todo el mundo recita a cantar. Andrea, la niña de La Palma, voy a ir a Barlovento a cantar la semana que viene. ¿Cuántas niñas? 6 o 7 quieren ir conmigo. Pues vamos para allá. Parece un detalle menor, pero no lo es. Es la imitación. Aquel niño, ven, que lo puede hacer, que forma parte de, evidentemente, de las posibilidades que se le ofrecen a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, y lo hacen. Pero desde luego hay que seguir explorando, como bien dice David, otras líneas que no están ni mucho menos descartadas a priori, sino todo lo contrario. Creo que es un camino interesante. Y volvemos otra vez a lo de ayer. Lo importante no es formar verseadores. Lo importante es formar gente que tengan la capacidad de ponerle palabras a lo que sienten, que ya en la época que vivimos es bastante complejo. Y que en una tierra como la Canaria, tan acomplejada, tan falta de recobrar la autoestima expresiva, ¿no? El hecho de saber aquello de que hablamos mal, que no sabemos expresarnos, los medios de comunicación no ayudan, sino todo lo contrario. En una tierra como esta, ese refuerzo es fundamental, ¿no? A mí la mayor alegría que yo me llevo cuando viene alguien a hablar conmigo, de los padres, de los niños que han estado con nosotros en los talleres, es cuando me dicen, por ejemplo, algo tan importante como que han mejorado su rendimiento escolar después de estar en los talleres. Y eso no es mérito nuestro, es mérito de ellos mismos, que han encontrado una motivación que les da una autoestima y que les hace adquirir unas competencias que les van a venir bien en la vida cotidiana, no solamente a la hora de subirse a un escenario. Y a esto le sumamos que estamos creando un público entendido, que nos va a jugar con ojos todavía más sabios, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, y es un trabajo que tenemos por delante. Nosotros en Puerto Rico estamos, como le dije, viviendo un momento muy bonito, muy esperanzador, porque resulta que nos han puesto en las manos un programa de televisión y nos han dado la llave del coche y nos han dicho, bueno, ustedes querían montarse en el coche, pues aquí están las llaves y ahora manejen ustedes. Y estamos aprendiendo, propusimos una sección de niños trovadores y los niños también se están peleando por estar en esa sección y eso nos hace mucha ilusión porque en Puerto Rico hemos hecho más o menos un censo de 12 escuelas, 12 talleres o municipios donde hay niños participando y hay 200 y tantos niños participando de los talleres, ¿no? Que van y que vienen. Y nos hace mucha ilusión lo que está sucediendo y ahora todos se están peleando porque quieren estar en la sección de los niños trovadores y nos hace mucha ilusión de que el país pueda ver lo viva que tiene una tradición a la que, como yo digo, quizás no le ha dado todo el cariño que merece. Además, con la Semana del Trovador, que es un evento que hacemos siempre la primera semana de octubre, hemos tenido muchísima visibilidad. Es la primera vez en toda la historia que le vamos a transmitir un evento internacional de trovadores a la isla a través del canal del gobierno y hemos logrado alinear muchos polos, debo decir, que nos ha tomado unos 10 años de trabajo ahí, de constante, pero estamos bien ilusionados con lo que está pasando a nivel internacional. Se están dando muchísimos encuentros de trovadores. Por ejemplo, la semana que viene sabemos que hay uno en Murcia, que hay otro en Málaga, que pronto viene uno por ahí de Chile, uno de Panamá, uno de Puerto Rico. Es decir, que son indicadores también favorables. Yo en una mesa donde estuve en días atrás, conversando así en un foro donde estaban los salseros, dije, yo no sé cuántos niños salseros ustedes tienen en las escuelas, pero nosotros tenemos 200 niños trovadores. Y me dieron un gran aplauso, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre de la organización se le va a hacer entrega de un humilde regalo como señal de su paso por este campus. Gracias.